Listo. A ver. No me sale que está en vivo la página. Sí, ya puse la transmisión. Ya nos están viendo. Mm, Compartir. ¿En dónde se comparte? Lo que ando viendo. A ver. ¿Lo viste? No, ¿cómo? Yo también no sé. Estoy viendo. Compartir. Ya lo compartí. No, salen puras páginas, no puedo compartirlo en mi perfil. No, ya vi. Listo. Listo, pues para a las 8 Ma- comenzamos. Quedan 5 minutos y comenzamos con nuestro webinar generando mi ser de alto impacto. Cinco minutitos más y comenzamos. Ujú.
¿Lista para impactar al mundo? Mm, 4 minutos más y comenzamos con este webinar. Me van siguiendo comentarios en el chat. Pruebas de audio, ¿se escucha bien? ¿Por allá? ¿Sí me escuchas, Adriana? Sí, sí te escucho Ok, claro. perfecto. Excelente. Dicen que se escucha eco. 2 minutitos más. Vamos a ver si se escucha eco. Ok, ahí el audio se escucha bien. ¿Me pueden mencionar por el chat si ya se escucha mejor? Sí te escuchas bien. Ok. 1 minuto y comenzamos. Estamos ya a pocos segundos de comenzar nuestro webinar y se cumple el tiempo. Por respeto a todas las personas que ya están presentes, y bueno, son las 8 en punto, comenzamos con este maravilloso y excelente webinar. Un gran líder no propone, regala preguntas. Bienvenidos sean todos ustedes desde este espacio de aprendizaje, donde les queremos compartir conocimiento acerca de generando mi ser de alto impacto. Este webinar lo hacemos desde una plataforma de humildad, una plataforma de compartir conocimiento, compartir información, porque creemos firmemente que a través de compartir información podemos llegar a más y más personas cada vez y impactar de alguna manera para que este mundo sea mejor. Es por ello que esta organización que cree fielmente
en que todos los seres humanos merecemos vivir una vida extraordinaria a través del liderazgo y la innovación, creando estos espacios de desarrollo, de emprendimiento, a través de cursos para impactar cada vez a más personas. Muchas gracias por estar aquí. Les vuelvo a repetir, de toda humildad, de apertura, estamos aquí para ustedes, estamos al servicio para los demás. Y bueno, oficialmente damos por comenzada este webinar. Bueno, ¿quiénes son los ponentes? Quiero presentar a una persona que tiene un gran corazón, un gran carisma, que se dedica 100% al servicio de los demás en sus dos profesiones, como es la nutrición y el impartir talleres de coaching y desarrollo humano. Es por eso que es una gran persona, y dejo con ustedes a Adriana Romero. Muchas gracias, Sergio. Hola, ¿cómo están? Espero que estén en un espacio donde puedan digerir toda esta información que Sergio y yo les preparamos con mucho amor, y está llena de aprendizaje, llena de información muy útil, tiene demasiadas distinciones para que tú puedas generar tu ser de alto impacto, cómo ser un buen líder, cómo generar un cambio en el mundo y cómo ser ese cambio que has querido ver en el mundo, como diría Gandhi. Pero yo te quiero regalar una frase que me gusta mucho decirme a mí misma. Sé el cambio que quieres que el mundo sea, porque desde nuestro ser es como logramos nosotros los cambios. Yo te presento a Sergio. Él es una persona muy humilde, muy noble, sabe muchísimo de ingeniería en sistemas. Él es coach empresarial, se dedica a dar talleres a las empresas de liderazgo y de desarrollo humano, y actualmente está cursando unos estudios de coaching en diseño del pensamiento. Entonces, conforme vayamos cambiando estas presentaciones, estas diapositivas, tú vas a ir digiriendo esta información. Por ello te pido que tengas a la mano un bloc de notas, un cuadernillo, plumas o algo donde tú puedas anotar, ya que esta información que te vamos a compartir es muy valiosa y va a crear distinciones que tú puedas utilizar tanto en lo interno como en lo externo. ¿A qué me refiero con esto? Lo puedes practicar hacia ti mismo como persona, y también lo puedes practicar si eres empresario, trabajas con personas, si eres jefe de una organización. Esta información es muy valiosa para ti, por lo que te pido que anotes en algún cuaderno y tengas una pluma a la mano. Entonces, y dejo a mi compañero Sergio para que él empiece este webinar. Okay, muchas gracias, Adriana. Lo que no genera valor, genera un costo. ¿Qué significa esto? Esto es una ley. ¿Y qué es una ley a diferencia de una creencia? Una creencia es una falsa realidad, se puede decir. Es algo que vive en nuestra mente, pero como dice la programación neurolingüística, el mapa no es el territorio. Yo veo el mundo desde mi pensamiento, desde mis creencias, desde mis datos históricos, desde mis experiencias, de lo que he vivido. Y una ley es algo que sí o sí va a pasar. Por ejemplo, la ley de la gravedad. ¿Qué pasa si yo agarro una manzana y la aviento, estoy arriba de un segundo piso y aviento esa manzana? Esa manzana va a caer en el suelo porque es una ley, es un hecho, es algo confirmado. Entonces, esta ley que dice lo que no genera valor, genera un costo. ¿Qué significa esto? Que en todo hay dos puntos. Por ejemplo, si yo quiero ser exitoso, tengo que considerar que hay un fracaso. Entonces, entre más me acerque al éxito, más me voy a alejar del fracaso. ¿Y para qué tengo que acercarme al éxito? Tengo que ir regando
ese camino. Tengo que tener algo muy importante que se llama la intención, que ahorita más adelante vamos a explicar qué es la intención. Entonces, en esta imagen, que es una analogía, a la espalda de la persona que está regando es como la oscuridad, que es, estoy simulando que es el fracaso. Y esta persona poco a poco va a ir escalonando, paso por paso, peldaño a peldaño, regando los cimientos, construyendo, para llegar a lo que es el éxito. Entonces, que va a haber un momento que a lo mejor fracaso, va a haber momentos que no me van a salir las cosas como yo no quisiera, como quisiera, pero porque nosotros no podemos controlar todo lo que está a nuestro alrededor. Pero eso no se va a convertir realmente en un fracaso mientras yo perdure, mientras yo insista. Las gentes exitosas fracasaron, pero nunca se rindieron. Entonces ahí están donde están ahora. Entonces, recapitulando, va a haber siempre que yo emprenda un proyecto, va a haber dos puntos, uno que sea fracaso, otro que sea el éxito, y está en mi carga energética y sobre todo en mi inteligencia emocional, qué aprendizaje le voy a dar a cada situación. Ok. Y para poder estar aquí y en el ahora, en este webinar, necesitamos aprender cómo funciona nuestra mente. Necesitamos saber el poder del pensamiento. Y para ello te voy a pedir hacer un ejercicio que vas a hacer junto conmigo. Sergio me va a apoyar a darle seguimiento a este ejercicio. Tú vas a seguir mi voz y vas a hacer exactamente lo que yo diga. Pero para ello yo requiero que tú estés sentado o estés ya sea en una silla, si estás en un sillón o donde estés cómodo, pero que estés bien sentado, que sientas tus pies, que te hagas consciente de dónde estás sentado. Si estás sentado en una silla, permítele a la silla que la silla haga lo que tiene que hacer. A veces no dejamos que la silla nos recargue. Entonces, tú dejas recargarte en la silla completamente, en el sillón donde estés, si estás en tu cama también. Y te voy a pedir que cierres tus ojos. Cierra tus ojos. Sigue mi voz. Nos vamos a hacer presentes de este momento. Vamos a olvidar por un momento lo que está sucediendo en nuestras vidas para estar aquí. Vamos a olvidarnos de lo que está pasando con la pandemia. Vamos a olvidarnos de nuestro trabajo. Vamos a olvidarnos de nuestros hijos un momento. Vamos a olvidarnos de nuestras parejas y hacernos conscientes de que nos dimos el permiso y el tiempo de estar aquí en este webinar, de que nos dimos el permiso de digerir nuevos aprendizajes, de digerir distinciones que voy a habitar dentro de mí. Porque eso es la vida. La vida es inhalar, la vida es exhalar. Inhala, exhala. Inhala y exhala. Cuando inhales, inspira. Cuando exhales, suelta. Inhala y exhala. Vacía todo aquello que no te deja estar presente aquí en este webinar. La respiración es demasiado importante dentro del liderazgo. Dentro de tu respiración están todas esas situaciones en tu mente, tus pensamientos, tus emociones, tus sentimientos. Tú eres dueño de tu realidad. Solamente tú diriges. Inhala de nuevo. Exhala. Inhala. Y exhala. Te agradezco enormemente que te hayas dado la oportunidad, el tiempo de estar aquí.
Yo sé que todos tenemos muchísimos pendientes o cosas que hacer. Por ello te agradezco infinitamente desde la humildad que estés aquí con nosotros acompañándonos desde este webinar. Y haciéndote cargo de tu cuerpo, de tu respiración, de tu pensamiento, de tu mente y de tus emociones. Si consideras que tú estás listo, inhala última vez, exhala y poco a poco ve abriendo tus ojos para estar presente dentro de este webinar y empezar a entender cómo funciona nuestra mente. Muy bien. En esta diapositiva ves 4 cuadrantes. Vamos a ir explicando lo que es cada cuadrante. Empezaremos con la letra R. Dentro de nuestro cerebro, nosotros tenemos lo que se conoce como parte derecha, parte izquierda. Dentro de nuestro cerebro existen 4 cortezas. La primera corteza es la corteza reptiliana o lo que se conoce como cerebro reptiliano. En el cerebro reptiliano, nosotros vivimos la adaptación, vivimos la supervivencia. Es donde yo corro o peleo para sobrevivir. Es donde encontramos el estrés. Todo aquello que nos preocupa es el exceso de cortisol. Y ese exceso de cortisol genera una miopía estratégica. ¿Qué quiere decir esto? Es algo que no me permite avanzar. Y es un instinto de supervivencia que nosotros tenemos desde años y años y años. La letra L es el cerebro límbico. ¿Dónde crees tú que están las emociones? Y con ello te quiero hacer una pregunta. ¿Tú crees que tú controlas tus emociones? Estoy segura que el 90% de ustedes contestó que sí. Y déjame te digo algo, no, nosotros no controlamos las emociones y déjame te digo por qué. Las emociones son sustancias químicas. Nosotros no controlamos las emociones. Lo que sí podemos controlar es la carga emocional que tú le das a esas emociones. Yo no puedo controlar lo químico que suelta mi mente. Por ejemplo, supongamos, es más, te voy a poner el ejemplo del día de hoy. Yo hoy en la mañana sabía que iba a dar una conferencia, este webinar que te estoy compartiendo. Y en estos momentos puede ser que como es mi primer webinar, me invaden el nerviosismo, el miedo quizá, pero no le estoy dando carga emocional. ¿Por qué? Si yo le diera carga emocional, probablemente no podría estarte compartiendo este aprendizaje. Probablemente no podría estarte dándote estas distinciones y probablemente me pudiera generar yo misma un conflicto si yo le doy esa carga emocional a las emociones que yo estoy sintiendo. Me doy a explicar con esto, ¿me siguen? Después tenemos el cerebro cortex. El cerebro cortex se encuentra en el lado izquierdo también, igual que el reptiliano. Ahí nosotros encontramos lo que son el aprendizaje y los recuerdos. Todos aquellos recuerdos, todos aquellos aprendizajes desde que tú naces se encuentran en el cerebro cortex. Y por último tenemos el cerebro neurocortex. Y ese es donde nosotros debemos de enfocarnos. Ahí vive la mente consciente, vive la estrategia, el largo plazo, la elección, la decisión y vive una emoción. Bueno, depende de varios autores. Hay muchos autores que sí la manejan como emoción, hay otros autores que no la manejan como emoción. En mi caso, sí la considero una emoción, pero esta emoción no se encuentra en el cerebro límbico, se encuentra aquí, en el
en el cerebro de la neurocorteza. ¿Por qué? Porque el amor es el nivel más alto de conciencia de los seres humanos. Todos vivimos el amor. Y la conciencia del amor es estar en el aquí y en el ahora. Muchas veces nos pasan situaciones en la vida donde sentimos muchísima incertidumbre. Y a veces nos bloqueamos por todas esas incertidumbres que tenemos en nuestra mente y no sabemos hacia dónde ir, no sabemos cómo avanzar, cómo tomar decisiones o cómo elegir. El amor nos hace tener ese nivel de conciencia para poder avanzar y empezar a construir algo. Ahora, ¿cómo construyo ese liderazgo con mi mente? La intersección entre la corteza y la neurocorteza crea una intención. Si tú no tienes una intención para crear algo, no va a haber liderazgo. La alineación perfecta está en la intención con la acción. Si tú tienes la intención de hacer algo, te va a llevar a una acción y por ende esa acción te va a dar un resultado. Por ello, muchas personas no tienen resultados diferentes porque no hay una intención previa. Simplemente hay una acción y siguen teniendo el mismo resultado y están en círculos viciosos. Te voy a poner un ejemplo para que me captes. Cuando tú vas, imagínate que vas al centro comercial, al que tú quieras, a tu tienda favorita, y tú quieres ver, quieres observar, quieres comprar. Entonces llega aquel vendedor y entonces te dice, te hace la pregunta, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Qué le contestamos la mayoría de la gente? ¿Que no? Claro que no. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos ayuda, no queremos que nos salven, no queremos... Y eso va de desde nuestro sistema reptiliano. Como estamos en supervivencia, en sentido de supervivencia, eso se activa automáticamente. Entonces, llega el vendedor y te pregunta, oye, ¿te puedo ayudar en algo? La mayoría de la gente le va a decir que no. Y te aseguro que cuando llegues a pagar, te van a preguntar, ¿quién te atendió? Y ni siquiera sabes quién te atendió, ni siquiera sabes su nombre. Te vas a quedar así como buscando al muchacho o a la muchacha que vino a pedirte si te podía apoyar. Ahora, ¿qué pasaría si ese mismo vendedor llegara y te dijera, pienso que todas las personas que entran a este establecimiento deben contar con el mejor servicio? Voy a estar por allá si requieres de mi ayuda. Seguramente creó una idea, pasó algo en ti que te quedaste. Caray. ¿Por qué? Porque automáticamente el vendedor diciéndote eso activó el cerebro límbico, activó una sustancia química, te activó una emoción y tú reaccionas a ello. Entonces, fíjate cómo nuestro lenguaje hace que nuestra mente cambie y entonces nosotros, por medio de las preguntas, también generamos ese vínculo de confianza por medio de nuestras emociones, creamos empatía y se crea liderazgo. Pasemos a la siguiente diapositiva. La ley del pensamiento. Como lo había mencionado anteriormente, una ley es algo que sí va a suceder sí o sí, a diferencia de un juicio o una creencia. Entonces, hay una ley de pensamiento que dice, mi pensamiento va a generar mi destino. ¿Por qué? Porque mi pensamiento crea las palabras generan acciones, las acciones se convierten en hábitos y los hábitos van a formar mi carácter. Y de acuerdo a mi carácter, el resultado final es el destino. Y esto es algo que sí o sí. ¿Por qué? Porque el pensamiento es una energía, es algo invisible. Pero al formarla yo como una palabra, se vuelve una frecuencia vibratoria.
Una frecuencia vibratoria, ¿por qué vibratoria? Porque yo puedo destruir o puedo construir a través de mis palabras, tanto a terceras personas como crear mi mundo, como cosas internas. Entonces, tiene una energía impresionante las palabras. Nuestro lenguaje tiene una energía, una frecuencia totalmente vibratoria. ¿Y cómo convierto lo que es invisible, en las palabras, ese pensamiento que es invisible, cómo lo llevo a lo visible? A través de mis acciones. A través de mis acciones es donde solamente yo soy responsable de mi vida, soy responsable de mis resultados, soy responsable de lo que me sucede en el mundo. Que hay una pandemia, que la economía no esté bien, yo soy responsable de los resultados que estoy teniendo, a pesar de que si la economía va bien o mal, de que si tengo que estar encerrado porque hay un tema de salud. Entonces yo me hago responsable, yo hago mi plan estratégico, genero mis acciones de cómo sí o sí voy a llevar a cabo esa meta, ese objetivo que yo tengo, a través de mis acciones para hacerlo visible. Y esto se convierte, la repetición constante, sí, haciendo las acciones se convierte en un hábito. Un hábito puede ser, es un mantra. Un hábito es convertir día a día una acción para que se vuelva parte de mí, para que se integre, para que sea parte de mi ser, para que deje de ser un sacrificio. Por ejemplo, suponiendo, cuando vamos al gimnasio, si vamos al gimnasio y solamente observamos a la gente que está corriendo en la caminadora o levantando pesas, claro que no voy a generar un hábito, tengo que hacer la acción, tengo que hacer la repetición. Entonces, si yo día a día hago esa repetición, ese músculo va creciendo, ese músculo de la inteligencia emocional va a ir desarrollándose, ese músculo del liderazgo va incrementándose. Entonces, va a haber cierta frustración al principio, pero es porque estamos saliendo de una zona de confort, estamos entrando en una zona de riesgo o zona de aprendizaje, que al final de cuentas, eso va a formar nuestro carácter. Nuestro carácter es el aprendizaje que generamos cuando salimos de lo habitual, cuando salimos de donde nos sentimos cómodos. Ese carácter, al final, el resultado va a ser nuestro destino. Entonces, como algo tan pequeño como es un pensamiento, algo que nadie ve, nadie sabe qué estoy pensando en este momento, cómo al final va a crear nuestro mundo, nuestro resultado, a partir de lo que estamos pensando. Y es aquí donde yo te pregunto, ¿con qué frecuencia vibratoria te comunicas? Les mencioné que el lenguaje es algo muy importante. Hay un lenguaje verbal o el lenguaje corporal. Vamos a poner el ejemplo, si se fijan arriba, se dice H2O. ¿El H2O qué es? Es la fórmula del agua. Entonces, ¿qué estados tiene el agua? Si las moléculas están muy unidas, si su frecuencia vibratoria son sin generar espacio, totalmente unidas, esa agua se convierte en hielo. ¿Y qué es el hielo? Es algo duro, rígido, inflexible, que no está abierto al aprendizaje. Si tú así te estás comunicando con el mundo no se va a abrir, el mundo no vas a aprender nada nuevo. Por eso creamos estos ambientes para que se generen nuevos aprendizajes. ¿Qué pasa si esas moléculas de agua se abren un poco más, se extienden, están sueltas, se convierte en agua, en líquido? Entonces, ¿qué es el agua? Es algo transparente y sobre todo algo flexible. Entonces, ¿cómo te comunicas? Siendo flexible, siendo rígido, siendo frío, siendo abierto. Pero vamos a un nivel más profundo. Si estas partículas tienden a subir, se convierte en vapor. Si yo elevo mis pensamientos, si los llevo más allá, si le doy un valor agregado, si simplemente no me quedo con lo que hace la gente, mis metas tienden a subir, mis resultados tienden a ser mejores. Y si mis resultados son mejores, mi calidad de vida es mejor. Y si mi calidad de vida es mejor,
voy a impactar a otras personas. Y si impacto a otras personas, esas personas van a impactar a otros seres y esto se vuelve como una cadenita. Entonces, si todo el mundo nos comunicamos con una frecuencia vibratoria de que debemos nuestros pensamientos, que vayamos más allá, tanto tú, con tu equipo de trabajo, con tu familia, con tu empresa, con tu organización, con cualquier ambiente en el que nos desenvolvamos, vamos a impactar muchas personas, muchas cabezas, muchas mentes, y por ende los resultados van a ser mejores. Ok. Y dentro de con qué frecuencia vibratoria te comunicas, te quiero regalar algo. ¿Cómo puedo yo subir o aumentar mi frecuencia vibratoria? No sé si sabías que los alimentos tienen frecuencia vibratoria, las emociones tienen frecuencia vibratoria, también tomar agua, meditar, agradecer, todo tiene frecuencia vibratoria, incluso los virus, incluso las enfermedades. Entonces, ¿cómo yo puedo aumentar mi frecuencia vibratoria? Primero, hay que entender que no controlas tus emociones, que puedes habitarlas y depende de la carga emocional que tú le des, va a ser tu frecuencia. Número 2, no controlas tus pensamientos. Los pensamientos son energía causada del resultado de la sustancia química que produjo la emoción. Tú tomas la elección de tus pensamientos, tú los diriges. Número 3, toma agua. Tomar agua también eleva tu vibración. Comer sanamente también eleva tu vibración. Déjame te digo que las frutas y las verduras tienen un alto nivel de frecuencia vibratoria. La comida chatarra, aunque no me lo creas, tiene una frecuencia vibratoria muy baja y negativa. ¿En dónde quieres estar? Cuida tu cuerpo. Medita. La meditación sube muchísimo la frecuencia vibratoria. Agradecer tu vida sube la frecuencia vibratoria. Movimientos que hagan que circule tu sangre, quiere decir, haz ejercicios. Eso también sube la frecuencia vibratoria que hay en ti. Aprecia la vida, eso también la sube. Sé consciente de ti, hazte cargo de ti, sé consciente de tus pensamientos, sé consciente de tus emociones, de lo que comes, cuídate. Y con ello paso ahora sí a la siguiente diapositiva. Te voy a regalar los 5 códigos de acceso ocular. Y estos códigos te van a dar sentido para la comunicación, el cómo tú te comunicas con los demás y cómo puedes influenciar a los demás con estas distinciones. Si yo entiendo que no debo de juzgar, solamente entender a la persona con quien yo estoy hablando, debo ser flexible, debo ser clara o claro. Cuando yo entiendo que debo de llevar esos pensamientos para elevar los pensamientos de los demás, es cuando me comunico. Y la verdadera comunicación está en lo que no se verbaliza. ¿Qué quiere decir? Nuestros ojos, señores. Los ojos nos dan un gran código de acceso para conocer cómo está pensando la otra persona. Por ejemplo, supongamos que yo llego vamos a utilizar el nombre de Mónica. Yo le pregunto a Mónica, ¿qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Y la mirada de Mónica se va hacia la parte superior. Eso quiere decir que ella es una persona visual, que imagina, que ve colores, hace estructuras en su cabeza. Ella ve todo tridimensional, de tamaños. Entonces, desde esta plataforma yo le puedo hablar para empatizar. Entonces, supongamos que ella me dice, no, pues estoy muy bien. Entonces yo le digo,
¿Y cómo te imaginas que podemos estar? ¿Cómo te imaginas que podemos lograr estos resultados? ¿Cómo te imaginas si hacemos este tipo de trabajo? Fíjate cómo le pregunté, cambié yo la pregunta y me observé que ella vio para arriba. Eso quiere decir que es visual. Entonces yo arrojo preguntas que tienen que ver con lo visual. ¿Y qué logro con esto? Genero empatía, genero algo que se llama rapport neuronal. Es un espejeo neuronal en donde ella empieza a captar toda la información y esas preguntas que yo le estoy arrojando y me logro comunicar. Ahora, supongamos que su vista se queda al centro, no cambia. Eso significa que es una persona totalmente visual, digo, auditiva, perdón. Es una persona totalmente auditiva. Tiene una gran comunicación interna, está comunicándose con ella misma, se está cuestionando, se hace preguntas, indaga lo que vive y sus experiencias que está desarrollando día a día. Es como contarse ella misma el cuento de su vida. Entonces, ¿cómo yo podría llegarle a una persona auditiva? Le hablo desde lo auditivo. Por ejemplo, Mónica, compárteme. Quiero escucharte cómo vamos a lograr estos resultados. Quiero escuchar tu opinión acerca de este proyecto. Y entonces logro la empatía, logro el rapport neuronal y ella logra el espejeo neuronal. Ella se logra la comunicación efectiva. Y por último, imaginemos que le hago esa pregunta otra vez del cómo está y su mirada de Mónica va hacia abajo. Eso quiere decir que es una persona kinestésica, que le gusta sentir, que es completamente emocional, le gusta sentir en todos los aspectos. Entonces yo le preguntaría, ¿cómo te sientes? ¿Te late que este proyecto va a funcionar como lo estamos planeando? ¿Lo sientes? ¿Te late? Y le hablo desde la parte kinestética. Entonces, igual logro la empatía, logro comunicarme efectivamente con ella, se logra el rapport neuronal. Ahora, siguiente. Bueno, aquí nomás un pequeño comentario. Esta comunicación también sirve a los que se dedican a la parte de ventas cuando están en una negociación, en un acuerdo. Si tú le estás platicando tu producto o servicio a un prospecto, a un cliente, y miras en su lado derecho, está construyendo imágenes, está imaginando cómo va a utilizar este servicio, está visualizando a futuro lo que le estás platicando. Pero si voltea a su lado izquierdo, hacia arriba, hacia el lado izquierdo, sí, significa que está recordando que alguna de tus palabras que tú le utilizaste, alguna de las frases que tú le dijiste, le hizo llegar un recuerdo, y siempre que una persona visual voltea hacia arriba, hacia el lado izquierdo, está recordando imágenes. Así es. La persona auditiva, si hace hacia su lado derecho, es lo mismo, está construyendo imágenes, y eso no significa que esté mintiendo. No significa que está inventando historias, significa que está construyendo, significa que está imaginando, que se está visualizando a lo mejor en un futuro, en 5 años, en una próxima semana que entra, está imaginando que se abrirá la playa la próxima semana, no sé, pero algo está imaginando. Y si es a tu lado izquierdo, entonces está recordando hechos, algo que ya vivió, algo que ya sucedió. Y la persona kinestésica, si hace mirada hacia abajo, significa que está teniendo un comentario, una plática interna. Se está haciendo preguntas él mismo. ¿Qué pasa si yo hiciera esto? ¿Qué pasa si compro este producto? ¿Cómo lo voy a pagar? No sé, etcétera. Se va a estar pensando o haciendo una plática él mismo. Exactamente. Y otros dos códigos de acceso, regrésale tantito, por favor. Otros dos códigos de acceso que son súper importantes dentro de el lenguaje corporal es el recuerdo y el construir. Por ejemplo,
Si yo estoy hablando con una persona y su vista va hacia mi lado derecho, es decir, su lado izquierdo, significa, como diría Sergio, que está recordando un evento que ya vivió. Entonces esa persona me está hablando de su recuerdo. Ejemplo, le pregunto a Mónica, ¿qué te imaginas? Cuéntame cómo lo recuerdas. Y entonces ella automáticamente va a su lado izquierdo, que es mi lado derecho, porque yo la estoy viendo de frente, y ella está construyendo algo que no tiene. Y no significa que sea mentira. No estamos hablando de lectura de mentiras. Ella está construyendo emociones, imágenes, conversaciones internas. Entonces recordemos, el recuerdo está del lado izquierdo y construir se encuentra del lado derecho. Es un tema de, de construir futuro. El lado derecho construye y el lado izquierdo me hace recordar mi pasado. Entonces, el lenguaje de ventas es muy importante, sobre todo si quiero lograr la venta. Ahora, la venta tú no la controlas el resultado y cómo quieres dirigir esa venta. Imaginemos que, no sé, ahorita hay tantas empresas de multinivel, por ejemplo, y muchísima persona que te dice que no quiere. Entonces, el lenguaje de, hola, fíjate que estoy en un negocio y me gustaría integrarte, eso ya no funciona, señores, ya no funciona. Necesitas una estrategia de cómo llegarle a esa persona. Activa ese lenguaje por medio del cerebro límbico, como anteriormente te lo dije. ¿Qué pasaría si ese vendedor o ese emprendedor de multinivel llega con esa persona que quiere invitar a su red y le diría, yo creo que todos merecemos una salud, yo creo que todos merecemos tener un mayor estilo de vida en donde tu cuerpo se haga consciente de ti por medio de un suplemento que tiene todo lo que tú necesitas. Acá hay, pues claro que me interesa, cuéntame más, dime de qué se trata, ¿no? No es como que llegas y, ay, fíjate que te vendo este suplemento y me gustaría invitarte a mi red. No, 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 no. Hay que cambiar el lenguaje, ver lo que requiere nuestro cliente en las ventas y entonces desde ahí genera la empatía, genera ese rapport con él, crea ese espejeo neuronal con él para entonces lograr una comunicación efectiva y lograr tanto lo que quieres tú como lo que quiere la persona. Pero donde tú te debes enfocar es realmente en llevarlo a él a lo que él quiere, no lo que tú quieres, es lo que la gente quiere y necesita. Bueno, otro hecho, otra afirmación es que todos los grandes líderes hablan y actúan de la misma manera. ¿Y cómo lo hacen? Hay algo que se llama el círculo de oro. Normalmente las personas cuando les preguntas qué haces, te preguntan, no, soy consultor, hago dimensionamiento de procesos en las empresas para que tengan una mejor productividad. Normalmente así contestamos. Empezamos con el qué hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. Pero de esa, puede decir pero de esa parte no estamos activando ninguna emocionalidad. Pero de esa parte, bueno, qué bien que eres consultor y te va bien, ¿no? Pues sí, oh, qué bien, wow. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hacen los grandes líderes? Los grandes líderes hacen al revés. Empiezan el para qué, el cómo lo hago y el qué hago. Vamos a poner otro ejemplo. Construyo computadoras de fácil acceso para que las personas tengan mejor calidad de vida. Ok, ahí otra vez dije el qué, el cómo y el para qué. Vamos a hacerlo desde una perspectiva del para qué, cómo y qué. ¿Para qué? Yo pienso que todas las personas merecen una mejor calidad de vida.
¿Cómo? Construyendo tecnología de fácil uso, utilizando computadoras. Entonces, si empezamos con el para qué, yo creo que todas las personas merecen una vida extraordinaria a través de la innovación y el liderazgo, generando cursos de emprendimiento e innovación, dando talleres y sesiones de coaching. Entonces es muy diferente, es un speech donde activas con el para qué, activas la parte límbica. Y fue lo que, y esto lo usaba mucho Apple. Apple decía, yo quiero que las personas tengan mejor calidad de vida, tengan mejor calidad de vida accediendo a tecnología de fácil uso, y por eso es que construyo computadoras. ¿Quieres saber más de mí? Y todo el mundo se enganchaba. Y aparte, pues bueno, lo que hace Apple es que te vende la experiencia. Apple no vende computadoras. Apple vende experiencia, vende estatus. Entonces, Apple entendió muy bien el para qué las personas van a comprar mis computadoras. Para tener un mejor estatus, para tener una mejor calidad de vida, para tener, bueno, el cómo, pues va a ser una tecnología fácil de usar. Y lo de menos es, pues voy a crear computadoras. Entonces, siempre que te pregunten, o cuando tú eres un speech de ventas, de qué es lo que haces, qué hace tu organización, a qué se dedican, o qué haces tú como persona, siempre empieza con el para qué. Porque el para qué es el que va a enganchar, es el motivo, es la intención, es lo que a mí me mueve como empresa, como organización, como equipo de trabajo, o como ser humano individual, como individuo. Entonces, si yo me posiciono en el para qué, yo estoy visualizando un futuro, yo estoy visualizando una meta. El qué es lo que hago hoy en día. El qué me posiciona en el presente. El para qué me va a poner un escalón más arriba y aparte me ayuda para activar la parte límbica, hacer el espejeo con la otra persona y encuentre o se integre a mi intención que tengo. Como les comentaba al principio, un líder no propone, un líder hace regalar preguntas, el arte de regalar preguntas. ¿Por qué es un arte? Porque, bueno, ¿por qué si propongo? Porque si yo propongo, estoy viendo desde mi mapa mental. Y como les comentaba, el mapa mental no es el territorio. Lo que yo veo en mi realidad es mi realidad. No significa que mi mundo sea el mismo mundo de la otra persona. Aunque hayamos pasado situaciones muy similares, jamás va a ser exactamente igual esta situación que está viviendo esa persona a la que yo viví. ¿Por qué? Porque esa persona está teniendo una interpretación distinta. Esa persona, de acuerdo a sus proyectos, a sus creencias, a su historia de vida, interpreta lo sucedido de una manera muy diferente a como tú lo hubieras interpretado o lo interpretaste en aquel momento. Entonces, no propongas, porque el proponer es piensa como yo pienso. Haz esto porque es mejor hacerlo así, pues la persona igual lo hace, pero no le va a encontrar un para qué, no le va a encontrar un motivo. Entonces, un líder regala preguntas. Y hay 6 niveles neuronales, hay 6 niveles que hay activando tanto en nuestro equipo de trabajo, en nuestra empresa, en nuestro día a día, con las personas que nos relacionamos, si queremos que lleguen a ser personas de alto impacto. El primer escalón es el ambiente. El ambiente es donde yo le digo, ¿dónde estás? ¿Dónde quieres estar? ¿Dónde te enteraste de mí? ¿Dónde? Siempre las preguntas tienen que estar relacionadas al dónde. ¿Dónde quieres estar en 5 años? ¿Dónde supiste de esta información? ¿Dónde te posicionas hoy en día? Este es el ambiente. El ambiente tiene que ser preguntas relacionadas efectivamente al ambiente y el prefijo siempre va a ser dónde. De ahí, una vez que conteste la pregunta dónde, nos vamos a las conductas. Ok, ya me dijiste dónde quieres estar en 2 años. ¿Y cómo lo vas a hacer? Digo, perdón, ¿qué vas a hacer? Conducta es qué vas a hacer. ¿Qué vas a lograr con eso? ¿Qué necesitas? ¿Qué requiere?
A todo el prefijo va a ser qué, cuál va a ser la conducta que tú necesitas. Entonces, todas las preguntas es qué vas a hacer, qué requieres, qué necesitas aprender, qué, qué pasa si sucede esto, etc. Siempre el prefijo qué. Capacidades. Las capacidades es el cómo, ok, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo sabes que estás aprendiendo? ¿Cómo sabes que estás llegando al resultado? ¿Cómo sabes que estás avanzando? ¿Cómo vas a llegar a esa meta? ¿Cómo vas a llegar a ese resultado, a ese objetivo? Entonces, siempre prefiero para saber las capacidades, para que la persona sea consciente de qué es lo que tiene que hacer y cómo lo va a hacer, lo tienes que poner el prefijo cómo en tus preguntas. Y esas preguntas son poderosas porque al hacer este tipo de preguntas, la persona va a reflexionar. Muchas veces nosotros creemos que sabemos las cosas, pero porque las interpretamos desde nuestra realidad, desde nuestro observador. Entonces, al momento de hacer preguntas, ok, ¿cómo lo vas a hacer? Muchas veces ese estado de conciencia, ese estado de introspección, hace que salgan respuestas, hace que se hagan nuevas conexiones neuronales para pensar en otras situaciones que no habíamos pensado antes. Ok, ya que hicimos las respuestas del cómo, vamos a ir a las creencias. ¿Crees que esto que me estás diciendo que va a funcionar? Supongamos que me dice que sí. Ok, ¿cómo lo vas a hacer y qué vas a hacer? ¿O qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer? Si te fijas, me estoy regresando estados neuronales y es súper válido, no significa que si ya salte uno, ya no me regreso. O sea, si en esa creencia me dice, sí, pues esta creencia sí me funciona, o esto que estoy diciendo sí creo que va a funcionar, ok, ¿qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer? Es otra, yo me puedo ir brincando a estados neuronales. Entonces, las creencias, ¿crees que esto te funciona? ¿Crees que esto te va a llevar al siguiente nivel? ¿Crees que estudiando esto vas a salir adelante? Etcétera. ¿Crees que la información que conseguiste es valiosa? ¿Crees? Siempre el prefijo cree. Y la identidad. La identidad es generar mi intención, es posicionarlo con el para qué. ¿Qué pasa si yo a una persona le pregunto, ¿para qué haces esto? En ese momento lo hago consciente 100% que él es responsable totalmente de su resultado. Siempre que a una persona le preguntas, ¿para qué? La persona siempre se va a hablar en primera persona. Es que yo quiero lograr esto porque me quiero sentir realizado, estudiando una maestría para conseguir un mejor trabajo. Entonces, si haces otro tipo de pregunta, muchas veces hablas en general, en tercera persona, pues porque así lo hacen los demás, etc. Pero si tú utilizas el para qué, la persona se va a hacer 100% responsable y es un reflejo. Esto no falla. Si tú le preguntas para qué vas a hacer esto, la persona te va a decir para lograr ciertas metas, para lograr resultados, se hace 100% resultado y al momento de que él se escuche, va a activar ese chip para lograr otro tipo de aprendizaje. Y ya teniendo la identidad, pues entiendo el trascender, que es el nivel máximo, que es donde están los grandes líderes que actúan y piensan de la misma forma. Pero para llegar a este escalón, tuve que haber pasado con todos los escalones anteriores. Tuve que haber pasado por el ambiente, tuve que haber contestado preguntas de conducta, tuve que hacer cómo lo voy a hacer, qué voy a hacer, si esas creencias me funcionan o no me funcionan, para qué estoy haciendo esto, si en verdad es una inspiración para mí. Y al llegar a ese tipo de respuestas, yo llego a trascender que es cómo quiero ser recordado. Las personas siempre buscan esa meta, cómo quiero ser recordado en un futuro. Liderazgo es influir e inspirar para que las personas tomen la elección de generar un cambio. Esto que ves aquí yo creo que ya lo conoces. Es la estrategia de FODA. F significan fortalezas, O, oportunidades, D, debilidades y A, amenazas. Dentro de las organizaciones, todas las empresas hacen un FODA para la planeación, para conocer las fortalezas que tienen las personas con las que trabajan,
las oportunidades que pueden tener, las debilidades que tienen ahorita y las amenazas que pueden tener en algún futuro. Si ves, las fortalezas tienen un más. ¿Por qué? Porque las fortalezas se deben de sumar. La O tiene una palomita. ¿Qué quiere decir la palomita? La palomita quiere decir que lo tomes. Las oportunidades se toman, se deben de tomar. Las debilidades se deben de restar, pero no se deben de eliminar. Las debilidades siempre te van a acompañar, van a ser parte de ti. Si tú tratas de eliminar tus debilidades, te vas a desgastar, así que no lo intentes, porque es parte de tu personalidad. Lo que sí debes de eliminar, que tiene una X, son las amenazas. Cuando tú dejas de alimentar a tus problemas, los problemas mueren porque no tienen sustento, no tienen alimento. Y que, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que hace unas diapositivas te mostré cómo funcionaba nuestro pensamiento? Aquí en el FODA es lo mismo. Las fortalezas están en nuestro cerebro reptiliano, las oportunidades se encuentran en el cerebro límbico, donde están nuestras emociones. Las debilidades las encontramos en nuestro aprendizaje, en nuestros recuerdos. Ahí está el cerebro cortex. Y las amenazas las encontramos en la neurocortex. Ahora, ¿te acuerdas que te dije hace unas diapositivas que la intención se encontraba entre la intersección del cortex con el neurocortex? Aquí es lo mismo, exactamente lo mismo. Las fortalezas, como te decía, están en el cajón del cerebro reptiliano, adaptándose y sobreviviendo. Por eso, grandes empresas o grandes líderes, después de esta pandemia o esta crisis, salen adelante. ¿Por qué? Porque se adaptaron al cambio y sobrevivieron. Las oportunidades están en el cajón del sistema límbico, porque las emociones no las controlamos, solamente estamos conscientes de la carga emocional que yo le doy. Ahora, si yo no estoy consciente de mi emoción, no tomo oportunidades. Pero cuando yo estoy consciente de mi emoción, la habito, la hago consciente de mí, genero una reacción. Entonces entro en una conciencia y ahí es cuando tomo la oportunidad. Las debilidades que se encuentran en el cerebro cortex es donde está el aprendizaje, es donde yo tengo mis recuerdos. Cuando recuerdo, aprendo de mis debilidades. Es por eso que las debilidades no las vas a eliminar, porque te generaron un aprendizaje. Pero sí soy capaz de darle una carga negativa y restarla en mi vida. ¿Qué quiere decir eso? Que no le doy importancia. Sé que está ahí, sin embargo, no me voy a enfocar en ella. Soy consciente de darle el símbolo menos. No le doy importancia. ¿Okay? Y las amenazas que se encuentran en el cerebro de la neurocortex se eliminan, se eliminan. La única forma de eliminar una amenaza es cuando yo tengo la intención de hacer lo que tenga que hacer para eliminarla. Estoy consciente en el aquí, en el ahora, dentro del amor, para construir los recursos y las estrategias y así elimino las posibles amenazas siempre y cuando yo tenga la intención. Y acuérdate que la intención se logra con la debilidad más la amenaza, con el cerebro cortex y el neurocortex, con esa intersección. Si no tienes una intención, no va a haber una acción y no vas a generar un resultado distinto. Las fortalezas y las debilidades son factores internos. Las oportunidades y las amenazas son factores externos. No te enfoques en lo externo, porque te vas a estresar y te vas a desgastar. Lo que sí puedes dirigir, lo que sí puedes hacerte cargo es de lo interno. Lo externo lo puedes tomar
siempre y cuando tengas la inteligencia emocional. Por eso muchísimas personas, por más estudios que tengan, por más certificaciones que tengan, si no logran entender esto, no van a avanzar. Porque la inteligencia emocional es crucial hoy para pasar de una manufactura a una mentefactura. La manufactura el día de hoy no funciona. Si tú quieres crear impacto, si tú quieres inspirar, enfócate en la mente de las personas, en la mente. Es la capacidad que yo tengo para procesar mis pensamientos y así genero realidades, enfocándome en la mentefactura. Ok, bueno, y nomás retroalimentando la parte de las amenazas, dijimos que el lenguaje es muy importante, de tu pensamiento genera tu destino. Si tu lenguaje ves la amenaza como una barrera, ¿qué pensamos cuando imaginamos una barrera? Imaginamos algo más grande que nosotros. Digo, no, una barrera es como una pared, es como una barda. Entonces, si yo, pues, tengo estas barreras para lograr estas metas. Entonces, si desde ahí tú estás diciendo barrera, psicológicamente tú ya lo estás viendo como algo más grande que tú. Si cambiamos nuestro lenguaje y solamente lo vemos como un obstáculo, ¿qué es un obstáculo? Es algo que puedo brincar, es algo que puedo pasar por un lado, es algo que incluso puedo derrumbar o quitar. Entonces, ¿qué diferencia es entre decir, no, pues tengo estas barreras para lograr llegar a mi meta de venta? A decir, tengo estos obstáculos. Yo soy más grande que mis problemas. Si yo soy una persona de inteligencia emocional nivel 10, cualquier problema de nivel 1, nivel 8, nivel 9, yo voy a ser más grande que esos problemas. Yo intelectualmente a nivel emocional soy una persona que puede decir 5, cualquier problema a nivel 6, 7, pues ya lo voy a ver más grande. Y me voy a topar y me voy a frustrar y me voy a regresar al principio y no voy a saber qué hacer. Entonces, cambiando nuestro lenguaje, podemos superar cualquier obstáculo, cualquier barrera, y las amenazas se eliminan. Cuando nosotros seamos más grandes que nuestras amenazas, cuando nosotros dejemos de alimentar nuestras amenazas, estas amenazas van a morir por falta de alimento. Y ahora les voy a hablar sobre los 5 niveles de liderazgo. Todos, bueno, hay diferentes escalonados que al principio cuando estábamos en la escuela creíamos que la persona que estudiaba más, que se sabía todas las respuestas en el examen, que participaba en el salón, que decíamos, no, pues él es el líder porque tiene todo el conocimiento, todo contesta, pero este es un nivel de liderazgo muy bajo. El que tengas maestrías, el que tengas muchos estudios, no significa que vas a ser un líder. Digo, no está mal que estudies mucho, o sea, eso te va a llevar a aprendizaje y si lo sabes llevar a la acción, entonces sí es funcional. Pero toda la información que yo tengo, que no lo llevo a la acción, entonces sigue siendo algo invisible. Dijimos que las palabras es una frecuencia vibratoria que es invisible y la forma de hacerlo visible es llevarlo a la acción. Entonces, de nada sirve que yo tenga conocimiento porque no lo voy a generar en acción. Y la acción crea valor. Y el dinero persigue el valor. Y el valor se crea en la mente de las personas. Ya ves cómo todo está conectado. Sí necesito información, sí necesito conocimiento, pero necesito aterrizarlo y necesito hacerlo tangible. Entonces, conocer y saber de todas las personas que tienen cierto grado de conocimiento. Inteligencia emocional. La inteligencia emocional es estar consciente de mi emoción para ser consciente de mi reacción, para saber mi respuesta que voy a dar, para que no me gane mi emoción. Y dijimos que la emocionalidad es algo que no se controla. Nosotros no le podemos decir, hey cerebro, no mandes esos péptidos, esos químicos a todo nuestro axón, que es nuestro sistema que manda toda la emocionalidad a nuestro cuerpo, porque no podemos hacerlo. Nosotros no vamos a poder bloquear esas sustancias químicas, esos péptidos que manda el cerebro a todo nuestro cuerpo cuando sentimos miedo, cuando sentimos ternura, cuando sentimos
amor, etc. Entonces, ¿qué es la inteligencia emocional? Es la respuesta que doy después de hacerme consciente de mi reacción y de mi emoción. ¿Sí me cachan? Entonces yo puedo estoy frustrado por algo que me sucedió en el trabajo. Y no por eso me voy a desquitar con todo el mundo. ¿Por qué? Porque voy a ser como un hielo. Mi frecuencia vibratoria va a estar rígida. No voy a poder comunicar, no voy a poder empatizar, no voy a poder hacer rapport y por lo tanto mi liderazgo está por fuera. Entonces esa es mi inteligencia emocional. Teniendo una inteligencia emocional, yo puedo hacer un plan estratégico, que es el siguiente escalón. Mi plan estratégico ya es mi plan, son mis acciones, son mis pasos que voy a hacer para poder llegar a eso que yo me estoy proponiendo. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Dónde lo voy a hacer? ¿Qué necesito hacer? Creo que esto me va a funcionar. Acabo de aplicar todos los niveles neuronales. Todos los niveles neuronales, qué, cómo, dónde, por qué, para qué, los tengo que aplicar en el plan estratégico. Es todo lo que yo voy a lograr para llegar a un nivel de inspiración. El nivel de inspiración son donde llegan los grandes líderes que innovan, que hacen que este mundo sea diferente, que todas las personas o que generen un alto impacto. Pero quizás puedes empezar con tu organización, con tus compañeros de trabajo, con tu familia, con la gente que tienes a cargo. Con esas pequeñas personas, con esas personas, puedes empezar a generar ese impacto. Puedes generar regalando preguntas, haciendo que esas personas te habiliten, haciendo que esas personas habiliten competencias para que tengan una intención. Si yo mi valor estratégico o mi plan estratégico lo bajo a toda mi organización, todas esas personas van a tener la misma intención que tengo yo. ¿Por qué? Porque encontraron su para qué. Porque encontraron, se visualizaron en un futuro de qué quieren lograr. Si yo no bajo ese valor, esa propuesta de valor a la gente que me acompaña, a la gente que trabaja conmigo, pues yo no voy a influir, yo no voy a generar impacto en ellos. Y esas personas a la larga en organizaciones, pues se hacen una rotación de personal, porque no tienen el mismo objetivo que la empresa, no tienen los mismos valores, no encuentran el para qué de estar ahí. Y por lo tanto no tienen una inspiración. Les voy a contar una historia. Bueno, si se fijan aquí abajo hay un embudo. Entre las personas que conocen y saben son la mayoría, el círculo es más grande, más alto porcentaje, pues sí, muchas personas conocen y saben. Que tengan inteligencia emocional es un círculo más pequeño, pero las personas que que hacen un plan estratégico con sus niveles neuronales y que logren inspiración es todavía mucho más pequeño. Es muy pocas personas las que están ahí, es un círculo muy pequeño. Y bueno, ¿cuál es la importancia de la visualización? Les voy a contar una historia. Hubo un científico que se llama John Vitella que hizo un estudio en Harvard, donde a todos sus estudiantes los llevó a un campo de tiro. La única condición era que nunca habían agarrado un arma en su vida. Los llevó al campo de tiro, todos dispararon y ok. El experimento fue que los dividió en tres grupos. Durante 90 días fueron los tres grupos a hacer al campo de tiro. Pero el grupo A, el grupo A, el grupo B y el grupo C. El grupo A agarró el arma y disparó en el campo de tiro. El grupo B solamente se sentó a observar a los del grupo A ver cómo disparaban. Y los del grupo C los puso a disparar, pero sin un arma, solamente haciendo el movimiento físico, imaginándose que tiene un arma en sus manos y simulando un disparo en el campo de tiro. ¿Cuál fue el experimento que se logró aquí? Los del grupo A, comparado con la primera vez que tiraron, avanzaron un 83% de su habilidad para hacer el disparo al target. El grupo B, que solamente estuvo mirando y observando, la siguiente vez que disparó,
se quedó exactamente igual, 0% de avance, ni para atrás ni para adelante, siguió igual. Y el grupo C, que también durante los 90 días estuvo practicando, pero solamente con la intención de disparar, sin un arma real, avanzó un 82% comparado con la vez primera que disparó. O sea, 1% menos que los que realmente sí practicaban con arma. Entonces, la visualización, la intención, que como lo mencionó Adrián al principio, es la intersección entre mis decisiones y mi aprendizaje, entre la razón y mi aprendizaje y mi intención. Si yo tengo una intención, voy a avanzar un 82%, tengo un 82% de camino recorrido para llegar a mi meta. Entonces es muy importante tener esa intención, pensar, mi pensamiento crea mi destino, mi pensamiento genera mi intención. Si yo tengo intención, voy a lograrlo. Si estoy lamentando como los borregos, diciendo haciendo lo que me dicen que haga, pues nunca voy a tener una intención. O sea, no voy a crecer, no me voy a desarrollar como ser humano. Entonces, qué importante, fue un experimento que se hizo en Harvard. Algo, también hay algo que se llama una espiral en el conocer, saber y inteligencia emocional. Hay muchas personas que tienen mucho conocimiento, mucho aprendizaje, pero no logran el resultado. ¿Por qué? Porque les falta trabajar la parte emocional, porque no son conscientes de su emocionalidad para tener una reacción, para ser conscientes de su reacción. Entonces, esto no genera empatía, esto no genera rapport, esto no genera liderazgo, y por lo tanto no llegan al resultado que necesitan tener. ¿Y qué es lo que hacen estas personas? Se regresan otra vez al conocer, porque dicen, a lo mejor necesito aprender más información. Estudio una maestría, estudio un doctorado. Entonces estudian el doctorado y en la parte emocional otra vez vuelven a atorarse y se vuelven a regresar y esto se convierte en un loop, en un círculo vicioso. Entonces es muy importante la inteligencia emocional para yo poder influir en los demás, para poder llegar a la meta, al objetivo que quiero lograr, sobre todo para inspirar. Y aquí tengo los 6 niveles del pensamiento. Si fijan en la parte izquierda, está la ley del pensamiento, que dice mis pensamientos me llevan las palabras crean acciones, las acciones me forman hábitos, los hábitos forjan mi carácter y por lo tanto mi carácter va a crear mi mundo, mi destino. Esto va de lo interior al exterior, pero está totalmente trazado con los niveles neuronales, están relacionados. El nivel neuronal va de lo externo a lo interno, desde cómo es mi ambiente hasta cómo yo voy a trascender, en mi para qué, cómo quiero ser recordado, el yo. Pero ahí está, te lo voy a explicar cómo está relacionado. El pensamiento crea mi ambiente. Yo como pienso, yo como veo el mundo, es como está mi ambiente. Según mis pensamientos, es el mundo que yo vivo. Según mis pensamientos, lo que yo estoy pensando es cómo me voy a relacionar. Y según mis relaciones, pues al final de cuentas parte de lo que se va a formar en mi ambiente. Si yo quiero cambiar mi conducta, cambio mis palabras. Al momento que yo cambie mis palabras, mis conductas van a cambiar. Si soy una persona que se la pasa agrediendo, si soy una persona que se la pasa haciendo juicio, si soy una persona que solamente ve lo malo de las otras personas y criticando y juzgando, siempre voy a tener una conducta negativa. Si yo formo esa frecuencia vibratoria y vibro como el gas, es un reflejo automáticamente el cerebro va a empezar a tener conductas distintas. Automáticamente voy a tener otro tipo de comportamiento, solamente cambiando las palabras, solamente cambiando esta frecuencia vibratoria, porque al final de cuentas las palabras es energía. Al final de cuentas las palabras o construyo o destruyo. ¿Y cómo voy a lograr nuevas capacidades? Cambiando mis acciones. Si yo hago algo que normalmente no hago, como hoy me voy a levantar temprano para ir al gimnasio, suponiendo que no hubiera coronavirus. Entonces, eso a la larga me va a generar nuevas capacidades, nuevos aprendizajes, nuevas habilidades. Me va a generar nuevas distinciones. Y estas distinciones, si yo las repito constantemente, todos los días, desarrollando el músculo, desarrollando la inteligencia emocional, desarrollando el músculo, el liderazgo, lo voy a integrar como parte de mi ser.
lo voy a integrar como parte de se va a generar un hábito. Y estos hábitos, que es la constante repetición, va a forjar nuevas creencias. Que las creencias no se eliminan, se rediseñan. Las creencias, yo no puedo eliminar una creencia. Lo que sí, imaginemos que tenemos un frasco de mayonesa y lo queremos reetiquetar. Si queremos quitar la etiqueta del frasco de mayonesa, pues va a ser muy difícil, va a quedar ahí como tallado, porque es nuestra creencia y nuestro origen. Lo que podemos hacer es poner una nueva creencia, una nueva etiqueta sobre ese frasco y estoy rediseñando una nueva creencia. Pero la creencia que es mi origen, ahí va a seguir. Solamente que yo le estoy dando otra perspectiva, otra forma de verlo, que al final de cuentas me va a potencializar, que son creencias potencializadoras. Les voy a contar una historia. Había una vez una niña que llegó con su mamá y le pregunta, oye mamá, ¿por qué siempre que haces pescado le cortas la cabeza y la cola? Y la mamá le contesta, pues así, no sé, realmente pues así lo hacía mi mamá. La niña, bueno, le voy a preguntar a mi abuela, oye abuela, ¿por qué siempre que cocinas pescado le cortas la cabeza y la cola? No, pues es que tu abuela, tu bisabuela así lo hacía, pues así me enseñó. Daba la suerte que era una familia muy longeva y la bisabuela todavía vivía. Entonces fue la niña queriendo saber por qué hacían eso. Y la niña le preguntó, oye, bisabuela, ¿por qué le cortas la cabeza y la cola al pescado siempre que lo vas a hacer? Y la bisabuela le contestó, es que cuando yo era joven éramos muy humildes y la charola que teníamos para cocinar el pescado era tan pequeña que solamente cortándole la cabeza y la cola al pescado podía caber ahí en la charola para poder cocinarlo. ¿Y cómo se fue dando esa creencia? Esta creencia la heredó la abuela, la heredó la nieta, y si no fuera por la bisnieta, que fue más allá, indagó, esa creencia para ella se cambió, esa creencia la rectificó, la rediseñó por una nueva creencia. Y así son nuestras creencias, todo lo que creemos es porque son introyectos, es porque así nos educaron nuestros padres, porque los padres de nuestros padres así les dijeron, y los padres de los padres de los padres así les dijeron, y al final de cuentas es una domesticación. Así fuimos domesticados, así nos enseñaron, pero el mapa no es el territorio. Esa creencia puede ser reetiquetada, esa creencia puede ser rediseñada. Solamente hay que indagar, hay que ir más allá de por qué tenemos esta creencia y si esta creencia nos funciona o nos está limitando. Este conjunto de creencias van a formar nuestro carácter y ese carácter hace nuestra identidad. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que llegara a esa meta? ¿Por qué hago lo que hago? Es parte de nuestra identidad, es parte que va a forjar nuestro carácter y al final de cuentas vamos a llegar a un resultado que es nuestro destino, nuestra trascendencia. Voy a tener un destino de cómo quiero ser recordado, voy a tener un destino de qué quiero que hablen de mí cuando quizás yo ya no esté en este mundo. Todos buscamos esa trascendencia, todos buscamos dejar un legado, todos buscamos dejar por lo menos una semilla en este mundo que siga con nuestro legado. Y con esto yo les pregunto, ¿dónde colocan su atención? Si tú eres emprendedor, eres un jefe de un equipo de trabajo y estás en constante contacto con seres humanos, esto te interesa. Si tú aprendes esto, vas a cambiar tu equipo de trabajo. Te pido que tomes nota a lo que te voy a decir. Vamos a unir estos puntos. Te hago la pregunta, ¿qué es más fácil cambiar? ¿Tu pasado o tu futuro? Pues claro que el futuro. Si tú vives pensando en tu pasado, ese va a ser tu futuro. Si tu pasado no te gusta, tampoco tu futuro te va a gustar. ¿Cómo cambio mi pasado? Aceptándolo, haciéndote consciente, agradeciendo y generando nuevos hábitos. Conectemos el futuro con las personas. Si tú conectas a las personas con el futuro, vas a lograr lo que se llama transformación.
Las personas son el activo más importante en cualquier organización, en cualquier empresa, porque aquí tú logras visualizar, logras intencionar una imagen de lo que tú quieres lograr. Aquí es donde se logra que lo visible se vuelva, que lo invisible se vuelva visible. El activo está en la mente de las personas. Ahora, si tú te enfocas en las personas y en la operación, simplemente vas a ser un administrador de personas, pero no vas a liderar, no vas a ser un líder. Ahora, si tú te enfocas en la operación y en los procesos, solamente vas a ser un administrador de empresas, pero tampoco vas a ser un líder, tampoco. Ahora, ¿qué pasa si yo enfoco los procesos con el futuro? Logras un gran capital humano. Se logra un nivel de productividad de las personas dentro de la empresa. Entonces, si tú te fijas, el liderazgo está en el cuadrante superior y no en el inferior. Nosotros debemos enfocarnos en el futuro para lograr un resultado. Y acuérdate que antes del resultado está la acción y antes de la acción está la intención. Esto no significa que no debas de trabajar en el cuadrante inferior. Eso es muy importante. Pero dentro de una empresa, temas de operación no te hacen ser un gran líder. Temas de tácticas no te hacen ser un gran líder. Lo que te hace ser un gran líder es entender las estrategias. Ahora, el dinero sigue a la creación del valor y ese valor se genera en la mente de las personas. Y tú debes de ser un gran estratega para poder habilitarle a esas personas a dónde quieren llegar ellos. Recuérdalo, no tú. Ellos tienen un sueño, ellos tienen una meta, quieren lograr algo. Y eso los lleva a generar valor, los lleva a generar resultados. Y para generar esto, tú debes de generarles 4 competencias esenciales en la comunicación. Pasemos a la siguiente presentación, por favor. Como líder, dentro de la comunicación, ¿cómo me comunico yo con los seres humanos? ¿Dónde coloco mi atención? Tú debes entender estas 4 competencias que son esenciales en la comunicación. Empecemos por la escucha. Te hago la pregunta, ¿cuántos oídos tienes? 2. ¿Cuántas bocas tienes? 1. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que escuchar más de lo que hablo. Para tener una escucha activa, hay que tener contacto visual todo el tiempo con esas personas. ¿Por qué? Porque el contacto visual te permite a ti identificar los códigos de acceso oculares, que ya te los mencioné, y el contacto visual es para entender, no para juzgar a la persona. Ojo, cuando tú estás escuchando a una persona, no se debe nunca de interrumpir, porque eso no es escucha activa. Tú estás escuchando para entender, no para responder desde los niveles neuronales. Tú nada más haces contacto visual para identificar. Después sigue la indagación. La indagación es hacia dónde se quiere dirigir la persona. Recuerda, tú no lo diriges. Tú haces preguntas para que él dirija. Tú indagas, mas no propones. Si tú propones, como mencionaba Sergio anteriormente, lo haces desde tu mapa, desde tu interpretación, desde tu observador, desde tus creencias. Y tú no debes de proponer porque no estás generando ninguna realidad en esa persona. Y para poder indagar, no generes preguntas cerradas, no generes
preguntas que las respuestas sean sí o no. Elimina los por qué. Haz preguntas como ¿para qué? ¿Cómo? ¿Qué? Cuando tú eliminas la pregunta ¿por qué?, automáticamente tú dejas que la persona deje de ser una víctima y lo conviertes automáticamente en la protagonista o el protagonista de su realidad. Por ejemplo, volvamos a la conversación con Mónica. Yo le pregunto a Mónica, ¿cómo estás? Hice una pregunta cerrada. ¿Qué me va a contestar? Bien, mal. ¿Y cómo yo podría lograr un cambio en ella? Cambio. Y le pregunto, ¿y por qué estás mal? Eso no. Tampoco preguntaría el por qué. Más bien, ¿y qué te llevó a estar mal? Fíjate cómo cambié las preguntas. No es lo mismo que yo le pregunte, ¿por qué estás mal? ¿A qué te llevó a estar mal? El qué te llevó le crea una emoción, conecto con tu sistema límbico, le creo una realidad, la hago pensar, activo lo que es el rapport neuronal y entonces la llevo a una realidad. Ahora, otra pregunta podría ser, ¿cómo lograste estar mal? Entonces, desde ahí ya la saqué del victimato y la hago protagonista. Y entonces Mónica empieza a cambiar la interpretación de su realidad. Entonces, nosotros como líderes salimos a navegar desde el mapa de la persona, no desde nuestro mapa, no desde nuestra interpretación, no desde nuestras creencias. Cuando yo cambio las preguntas, ella se hace consciente, o la persona con la que tú estás hablando se hace consciente de sus pensamientos, consciente de sus emociones, y entonces genera nuevas realidades. Siguiente, son los juicios y las creencias. No hay que emitir juicios nunca cuando estás tratando de entender a la persona. Por lo mismo que te menciono, cada quien tiene sus creencias, cada quien tiene sus juicios, cada quien tiene su observador. Solamente debes parafrasear. ¿Qué quiere decir esto? Repetir lo que él te dice para hacerlo pensar y tener un espejismo neuronal y entonces hago que se dé cuenta, que genere un cambio, que interprete la creencia o el juicio que él estaba viendo como realidad y de cómo ve, de cómo escucha, cómo lo siente, cómo ve si es una persona visual, cómo escucha si es una persona auditiva, cómo siente si es una persona kinestésica. Es hablar desde su realidad, no la mía, y sin emitir juicios. Ahora, las preguntas y el manejo de silencios. No sé si te ha pasado que a veces estás conversando con alguien y le haces una pregunta o le arrojas, no sé, algún comentario y entonces la persona se queda en completo silencio. ¿Qué harías? Nosotros como líderes, ¿qué hacemos en estas ocasiones? Mira, el silencio es una gran herramienta de aprendizaje. Si tú logras respetar los silencios, la persona está haciendo una introspección, está generando una nueva creencia, está generando una nueva realidad. Hay veces que tú le vas a preguntar y se queda callado. Me han preguntado, ¿cuánto tiempo debo de quedarme callada? El necesario que tú veas que ya hizo un cambio, que ya generó conciencia, que ya se dio cuenta. ¿Y cómo me doy cuenta? ¿Cómo me hago consciente de que la otra persona ya lo hizo? Su lenguaje corporal te va a hablar. Su lenguaje corporal te lo va a decir. Te lo va a decir y entonces ahí es cuando tú lo vas a llevar a futuro, lo vas a llevar a construir, a crear, a trascender, lo vas a llevar por esa intención. A la parte de la conciencia, es cuando va a hacerse consciente del amor, del nivel más alto de conciencia. Y ahí es, en las preguntas, como ya te decía, no generes preguntas cerradas, arrójale preguntas abiertas. ¿Cómo?
para qué, qué, elimina el por qué. Dentro del liderazgo, el cómo, el para qué y el qué son las preguntas más poderosas para generar conciencia en un ser humano. Y con esto hemos terminado nuestro webinar. Te agradezco enormemente que te hayas quedado hasta este momento con nosotros. Esperamos que todas estas distinciones, que toda esta información que te hemos regalado te haya sido de utilidad, que la puedas aprovechar, que empieces a trabajar con esos seres humanos con los que tú interactúas día a día y puedes empezar desde tu casa. Las creencias, todos esos juicios, nuestro observador se crea desde casa, desde cómo nos educaron, cómo aprendimos, todo eso lo puedes empezar a trabajar con quien tú vives, ya sea con tus familiares, si no, contáctate con ellas, estamos en una nueva era digital. Recuerda que si no nos adaptamos, no vamos a sobrevivir. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como InnoviMX, Instagram igual, tenemos canal de YouTube también, así que por favor síguenos, te pido que compartas toda esta información con las personas de tu vida, que creas que esta información les va a dar valor. Y pues yo me despido, mi nombre es Adriana del Carmen Romero Barragán, soy nutrióloga y coach integral. Bueno, antes de finalizar, nuevamente un agradecimiento a todos por haberse quedado hasta 1 hora 37 minutos compartiendo esta información. Este espacio es totalmente para ustedes, es un espacio que estamos creando para dar este tipo de temas de innovación, temas de emprendimiento, temas de creatividad. Todos los jueves a las 8 de la noche vamos a generar un webinar. El siguiente webinar va a ser enfocado a la creatividad, cómo habilito mi creatividad, cómo empiezo mi creatividad. Entonces, no se pierdan el siguiente webinar, lo vamos a publicar, va a ser por este mismo medio de la red social de InnoviMX, Facebook Live. Y bueno, para las personas que se quedaron aquí hasta el final, si me pueden poner en el chat en una sola palabra cómo se sintieron, qué sintieron de este webinar. Ok, bueno, muy interesante. Y pues les mando un fuerte abrazo, un saludo a todos. Nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche. Y muchas gracias por estar con nosotros. Y nuevamente lo hacemos de una plataforma de humildad, una plataforma de agradecimiento, de una plataforma donde queremos impactar con esta información para que ustedes tengan también la inspiración, su para qué, para poder impactar a otros seres humanos. Entonces, estén atentos a nuestras redes sociales para próximamente dar cada jueves a las 8, un nuevo tema de emprendimiento o de liderazgo. Que tengan muy buenas noches. Hasta luego. ¿Cómo cierro esto?